¿Alguna vez has amado a alguien, un amigo, un hermano, una hermana, que estuvo en una relación abusiva? Especialmente el tipo encubierto, oculto, sigiloso, sofisticado, muy difícil de reconocer como abuso. Y tal vez te sientas con tu ser querido y le dices, mira, esta me parece una relación abusiva. Hicieron esto, hicieron aquello. Esto es abuso. Y tú le presentas hechos y evidencia y tal vez incluso lo haces con compasión. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente te dice, ay Dios mío, muchas gracias, que no me di cuenta, ahora lo veo tan claro. No, eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que no te creen. De hecho, probablemente defiende al abusador o a la abusadora. Y si insistes en mostrarle la verdad, explicándole con hechos, con evidencia, usando la lógica, el razonamiento, porque piensas que es lo que necesita para darse cuenta de lo que está pasando, incluso podría atacarte para defender a su abusador. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Cuando tú le muestras a una persona los hechos, las pruebas, la evidencia que contradicen la percepción de la realidad que tiene, estas dos ideas opuestas crean un estrés mental abrumador que provoca un cortocircuito en el cerebro, que luego se convierte por defecto en negación. Esto se llama disonancia cognitiva. Es un mecanismo de defensa primitivo. No puede verlo, no quiere. Está demasiado interesado o interesada en la fantasía y en lo que quiere creer. Nada de lo que le puedes decir le convencerá. Ninguna cantidad de verdad, de hechos, evidencia, moverá nada para esa persona en ese momento. Lo único que puedes hacer es soltar tu deseo de despertarlo o despertarla. Podrías pensar que quizás puedas hacerle preguntas ciertas para que empiece a reflexionar, pero lo que notarás es que tiene una excusa, una explicación, una racionalización para todo. Así que todo lo que puedas hacer es dejarlo y dejar que lo descubra por sí mismo. Eventualmente lo hará. Tendrá la lección del sartén a la cabeza, un evento que es tan devastador que finalmente perfora su negación y no puede dejar de ver la verdad. Realmente no podemos despertar a la gente del abuso. Tienen que averiguarlo por sí mismos. Entonces podemos estar ahí para ellos cuando lo hagan y cuando quieran más información. Un día mirarán hacia atrás y dirán que lo sabían, pero como que no lo quería ver, probablemente. Casi todos los clientes con los que he trabajado que se encontraban en una situación de abuso encubierto dijeron exactamente eso. Lo supe desde casi el principio, pero seguí dándoles el beneficio de la duda. Realmente no quería creer que fuera abuso. ¿Cuándo sucederá ese momento de ajuste de cuentas? Nadie lo sabe realmente. Es un momento espontáneo. Si recuerdas, cuando estabas tú en una relación abusiva encubierta, hubo algún momento eventual, ¿verdad?, en que de repente te diste cuenta de que algo no cuadra. Digo que es como una escena de la película Inception, que creo que en español se llama El Origen, en que las personas estaban sentadas en una mesa fuera de un café, creo que París, y de repente todo el sueño alrededor empezó a colapsar, ¿no? Así es ese momento en la relación de abuso encubierto, en que la ilusión del sueño alrededor de ti comienza a colapsar a tu alrededor. Y de repente toda tu vida, todo lo que creías que era tu vida y la verdad se desmorona y ya no sabes qué es real. Es el mismo proceso en la sociedad, en el mundo. Los patrones son los mismos en los niveles micro,
y macro, en relaciones interpersonales, la familia, las empresas, las oficinas, los grupos sociales, las sectas y el colectivo. Aquellos de ustedes que están despiertos al gaslighting, la luz de gas, la manipulación, el abuso, la programación del culto, el absurdo surrealista de todo lo que sucede ahora mismo, eres tú quien observa a tus seres queridos en una relación abusiva encubierta. Yo sé lo frustrante que es, lo triste que es verlo. Trata de tener compasión por ellos, como lo harías con alguien a quien amas en una relación abusiva. Eso es lo que hay en el fondo. La gente está siendo manipulada y traumatizada, física, psicológica y espiritualmente. Sin duda, esto tendrá efectos duraderos. Si bien parece realmente malo en este momento, también hay un lado positivo, creo. También tenemos que ver lo bueno que puede resultar de esto. De lo contrario, nos perderemos en la oscuridad. Al igual que sanar el trauma personal causado por las relaciones abusivas, los patrones de sanación colectiva también son los mismos. El trauma es devastador, pero también despertador. Es la iniciación por medio del fuego a una vida nueva, una nueva forma de ser. El viejo mundo muere, el viejo yo muere con él, y a medida que redefines quién eres, a medida que reconstruyes el entorno que te rodea y das un paso hacia un nuevo potencial. Mucha gente quiere volver a ser como era, volver a la normalidad, ser quien eras en la vida que vivías antes del trauma. Pero eso no sucede. Nunca podrás volver a ser como antes. La vida no va a volver a ser como antes. El trauma es la pastilla roja definitiva. Algunas personas pasarán por el trauma y luego seguirán queriendo alcanzar la pastilla azul, volver a dormir, a despertarse en su cama la mañana siguiente como si nada hubiera pasado. Pero eso es solo para retrasar lo inevitable. El trauma es un llamado a la autorrealización. Esto está sucediendo a nivel individual y colectivo, ya que actualmente estamos en medio de traumas colectivos de múltiples capas. Estamos llamados a participar en este proceso con mayor conciencia. Por la razón que sea, nosotros estamos vivos ahora para presenciar y participar en el colapso de nuestro mundo que está en marcha y que apenas está comenzando. Las ilusiones en las que la sociedad ha vivido durante mucho tiempo ahora se están desmoronando. No hay vuelta atrás ahora. Tenemos la oportunidad de darnos cuenta de cómo hemos estado viviendo en una falsa construcción de la realidad, una falsa definición del yo y la vida. Como especie humana, nos daba pereza hacer algo al respecto. Hablábamos de querer el cambio y la evolución y mejorar las cosas, pero ¿qué hemos hecho realmente al respecto? Muchas de las soluciones que hemos probado incluso han empeorado las cosas. Este es un punto de inflexión. O es una oportunidad para enfrentar la sombra individual y colectivo, a limpiar a nosotros mismos y el alma colectiva de la humanidad para que podamos liberarnos y crear algo mejor. O será un camino para aumentar la esclavitud tecnocrática, la pérdida de la libertad y la vida. Porque cuando vives como esclavo, ¿de qué sirve la vida? La elección es nuestra. Esta elección comienza con el individuo. Todo comienza con el individuo.
No se puede cambiar el mundo para mejor hasta que cada uno de nosotros dé un paso al frente y asuma la responsabilidad individual de transformarnos. Empieza por dentro. Esto no es un cliché. Esto es quizás lo más importante que podríamos abrazar en este momento. Se dice que la historia se repite. Eso es cierto. Cuando permitimos que el pasado contamine el presente, cuando no sanamos el pasado. A nivel individual, esto se llama compulsión a la repetición. Inconscientemente repetimos el mismo tipo de traumas, relaciones y problemas hasta que nos demos cuenta de ellos y de nuestra propia participación en ellos. Con una nueva conciencia podemos tomar diferentes decisiones para trabajar en la sanación de las partes del yo que fueron programadas por el pasado, para que dejemos de elegir y aceptar inconscientemente más de lo mismo. Lo mismo es cierto en el nivel colectivo a la humanidad. Actualmente nos encontramos en una encrucijada. Los humanos del futuro algún día mirarán hacia atrás y nos juzgarán como juzgamos a los que vinieron antes de nosotros. ¿Qué elecciones haremos en estos momentos decisivos en el tiempo? ¿Seguiremos repitiendo la historia o tomaremos decisiones diferentes? Este punto de inflexión es una crisis cultural, una crisis de conciencia, una crisis sistémica y estructural que se refleja en nuestro mundo interno y externo. ¿Has notado todavía como todo lo que se ha estado desarrollando durante el último año en el mundo exterior está como sacando a la superficie aspectos tuyos y de tu vida personal que tal vez antes desconocías? Quizás estas son cosas que siempre estuvieron allí, pero las que no le habías prestado atención antes, pero ahora están como jalando a tu atención. Es tentador recurrir a distracciones y agentes anestéticos para no sentirlo. Es por eso que las ventas de alcohol han aumentado un 600% desde marzo pasado. También están aumentando otras adicciones emocionalmente adormecedoras, la pornografía, comer en exceso, opiáceos, redes sociales, adicción al trabajo, relaciones tóxicas, etc. No es agradable sentir lo que no queremos sentir. Carcomerá tu cuerpo, tu mente, tu alma hasta que lo adormezcas o lo sientas. Esta es una elección. Es tu elección. Adormecerlo con distracciones y adicciones es como presionar el botón de pausa. No desaparece, simplemente demora lo inevitable. La única forma de sanarlo es sentirlo total, completamente y encontrar el sentimiento con aceptación. Te veo, te escucho, te siento y te acepto. Esto no significa que tenga que quedarme ahí, que tenga que sentirlo todo el tiempo, pero la única salida es atravesando. No podemos ignorarlo. Tenemos que perforar la oscuridad con la luz de la conciencia para sanarla. Ahí entonces podemos procesar e integrar las lecciones en la conciencia. Esta crisis decisiva es, en el fondo, una crisis de nuestro consenso sobre la realidad. La ruptura de la vieja programación de la mente y los supuestos culturales está exponiendo la ingeniería social que comenzó hace mucho tiempo y ahora está alcanzando un impacto exponencial a través de los avances en tecnología, los dispositivos inteligentes y las redes sociales.
Nunca ha sido más evidente cómo nuestra percepción de la realidad está siendo formada a través del control de la información. Estamos en plena guerra de información. Si aún no lo has notado, entonces no estás prestando atención. La censura es el control de la información. También tiene la consecuencia indirecta de controlar el pensamiento. Si no tienes acceso a la información, tampoco lo pensarás. Si estás expuesto a la desinformación disfrazada de información, entonces tu capacidad de pensar se corrompe. La censura es, esencialmente, control mental. La libertad de expresión conduce a la libertad de pensamiento. Si no defendemos esta libertad, entonces nuestra capacidad de pensar en la realidad se pierde. Es fácil decir, bueno, es que están equivocados, están locos, mejor censurarlos. Pero ¿quién define equivocado y loco? Piensa en una relación con un abusador. Te dicen que te equivocas y que estás loco. ¿Y eso lo hace verdad? Ten cuidado de considerar esto antes de justificar el silenciamiento de voces y la desaparición de información. En una relación abusiva, el manipulador está controlando tu percepción de la realidad a través del gaslighting, la luz de gas. Incluso pueden hacerte pensar que estás loco. La luz de gas es una forma de control de la información que conduce al control mental. Cuando alguien tiene control sobre cómo piensas y qué sientas sobre ti mismo y la realidad, puede provocar tus emociones y luego hacer que reacciones de la manera que ellos quieran. Problema, reacción, solución. A esto se le llama modificación de comportamiento. A nivel colectivo, provocar ciertas emociones para impulsar el comportamiento de las masas se llama ingeniería social. Cuando no estás impulsado por tu propia elección interna, sino por un programa automático instalado desde el exterior, entonces te has convertido en un autómata, un robot, un dron, una extensión de alguien o algo más. Existirás con el único propósito de cumplir las órdenes de otra persona. Algunos de ustedes que crecieron en familias, en sistemas familiares narcisistas, saben qué es esto. Desde pequeño, fuiste programado por los manipuladores familiares para pensar, hacer y ser lo que ellos quisieran. No tenías derecho a determinar quién eres tú, qué piensas, qué dices y qué haces. Exististe simplemente para desempeñar un papel que alguien más escribió para ti en su historia. Eras una extensión del abusador para ser ordenado y usado como quisieran, o si no. Entonces te conformas para evitar el castigo, el exilio y la muerte. Así es como fabricaron tu consentimiento. Las tácticas fueron muchas: detonar culpa falsa, avergonzar, difamar tu carácter, inducir el pánico y aprovecharse de tus miedos, colgar la zanahoria de esperanza y mover continuamente la portería de las expectativas. Cuando una táctica no funcionaba, usaban otra, hasta que una sí daba. Las tácticas se intensificarían continuamente para mantenerte en línea y en trance. El abuso siempre se intensifica. Un sistema familiar narcisista funciona como un culto. Lo mismo ocurre con una oficina, un grupo social o la sociedad abusiva en general. No se trata solo de una persona, es todo un sistema de abusadores y cómplices que funcionan como una sola entidad. Todos están bajo un hechizo hipnótico y suscrito a una falsa realidad. Esa
irrealidad o desrealidad que se supone que es realidad es lo que mantiene unidas todas las piezas. Todos están suscritos a él. Si empiezas a despertarte de las ilusiones, los demás intentarán hacerte volver. Es muy difícil mantener la cordura y la percepción de la realidad cuando todos los que te rodean te dicen que eso no es real y que estás loco por pensar tal cosa. Si insistes, incluso te atacarán. Cuando no puedan argumentar en contra de los hechos y las pruebas que proporciones, atacarán tu carácter. Estos se llaman argumentos ad hominem. Al atacar tu carácter, te desacreditan como persona y por lo tanto descartan la verdad que estás diciendo sin tener que argumentar contra los hechos, las pruebas y la lógica. No se te permite pensar por ti mismo en tal sistema. La clave de toda secta es destruir tu identidad individual. Esto generalmente se hace induciendo traumas. Puede ser a través de la degradación lenta y encubierta, por ejemplo, hacerte sentir culpable, avergonzarte, humillarte, inducirte el miedo, difamarte, poner listón en términos de lo que debes ser o lo que tienes que hacer o si lo contrario, eres una mala persona y te conviertes en el enemigo número 1. Y también se usan tácticas de choque repentino, que son las tácticas abiertas, que traumatizan tu mente y hacen que te vincules con otras personas con las que compartes las experiencias basadas en el trauma. Incluido en estas técnicas de choque está el bombardeo de información. Estarás expuesto implacablemente a imágenes y historias de eventos que provocan emociones y que desencadenan tu miedo, empatía, sufrimiento, agotamiento y confusión. Esta es la inducción al trance. Tu miedo se convierte en alimento y suministro a medida que esas entidades vampíricas agotan la energía de tu fuerza vital. No podrás pensar con claridad porque estás en una niebla mental. Pensar se siente pesado, como que hueva pensar. Así que es más fácil seguir la manada, incluso cuando están marchando directamente hacia el matadero. Se vuelve demasiado difícil pensar y seguir tu propio camino. Da demasiado miedo quedarte solo. Tendrás un miedo paralizante de equivocarte o perder la protección de la manada. En cambio, aprenderás a confiar en la figura de autoridad y en el grupo para que te digan quién eres y qué hacer. Creerás sus promesas de virtud, seguridad y protección. Renunciarás a casi todo lo que te importa por esas promesas. A medida que tu identidad individual se rompa a través de estas experiencias traumáticas, será reemplazada por la identificación del grupo. Perderás la capacidad de pensar en ti mismo, de pensar por ti mismo como un ser soberano y, en cambio, comenzarás a suscribirte al pensamiento grupal como tu programa predeterminado. Seguirás al grupo en lugar de pensar por ti mismo. Así es como se ha llevado a la gente a pensar, creer y hacer locuras en las sectas. Desde el exterior es fácil ver la locura de todo eso. Pero cuando estás ahí involucrado, realmente crees y piensas que estás haciendo lo correcto y que estás ayudando a los demás. Pregúntale a cualquiera que haya desertado de un culto. Te dirán que realmente creían que estaban haciendo lo correcto y algo que era bueno para los demás. Si alguna vez te has despertado dentro de una familia u otro sistema social similar a una secta, probablemente estás reconociendo las similitudes con el lugar donde nos encontramos en la sociedad en este momento. Darse cuenta de ello
puede resultar aterrador. Y desafortunadamente, a diferencia de la familia y otros grupos sociales, no podemos escapar de este por completo, porque es la estructura y el sistema del mundo en que vivimos. Todos dependemos hasta cierto punto de ese sistema. Olvidamos que podemos crear nuevos sistemas y estructuras que honren la santidad de la vida, el amor y la libertad. Nuevamente, todo comienza dentro del individuo. Una de las lecciones más importantes que aprendí en el 2020 fue sobre el control. Cuando las cosas cambian fuera de tu control, o te adaptas o mueres. Incluido en la muerte está vivir como esclavo, porque eso es la muerte del alma. Para vivir así, ¿cuál es el punto? Te conviertes en un muerto viviente. El mundo está cambiando y nosotros cambiamos con él. No tiene por qué ser como los ingenieros sociales quieren que hagamos, sino más bien como tú, como individuo, eliges. Cómo te defines tú y qué es lo más importante. ¿Quién eres tú? No me refiero a tu puesto de trabajo, tu raza, tu género, tu clase, tu nacionalidad o cualquier otra cosa superficial. Quiero decir, ¿quién eres realmente? Cuando todo eso es despojado y te quedas de pie en la desnudez de tu ser. La única definición que importa es la tuya. Eso es lo real. Tu experiencia directa es real. Se te permite pensar por ti mismo, definirte y definir tu realidad. No tienes que suscribirte a lo que otra persona te dice que es real o quién tienes que ser. ¿Por qué darías la autoridad sobre tu vida de esa manera? El mal te tentará a vender tu experiencia directa a una figura de autoridad que te define a ti y a tu realidad en cambio de aprobación, seguridad y estatus. Como diría Terence McKenna, deja de subcontratar la experiencia directa. Todo depende ahora de las elecciones individuales que hagamos, porque nosotros, como individuos, formamos el colectivo. Empieza por dentro. Todo se reduce a tu responsabilidad personal sobre tu vida y tu contribución al mundo. La responsabilidad propia es tu empoderamiento. Ese siempre ha sido el mensaje central de mi trabajo de la autosanación después del abuso narcisista. Me tomé mucho tiempo fuera de la vista del público para mirar hacia adentro durante el último año. No fue planeado. De hecho, yo tenía la intención de hacer una gira de eventos y conferencias en el 2020 y finalmente lanzar los retiros que había estado planeando durante años. Pero todo eso está en pausa indefinidamente debido a los cambios en nuestro mundo. Los planes de todos cambiaron drásticamente el año pasado. Todos nos vimos obligados a reevaluar lo que realmente importa, quiénes somos individualmente, qué estamos haciendo en este mundo, en qué tipo de mundo queremos vivir, cuáles personas elegimos para acompañarnos en esta travesía y mucho más. Hice muchos cambios en mi vida durante los últimos 8 meses en términos de mi relación conmigo misma, con Dios y con el mundo que me rodea. Desenraicé mi vida en México y decidí mudarme a Texas, donde poco a poco he ido creciendo nuevas raíces. Es peligroso estar desenraizado durante una tormenta porque puede ser arrastrado por el viento. Yo no quería hablar en público, lidiar con los trolls y los haters y todos los que querían decirme quién tengo que ser, qué tengo que decir y el papel que yo tengo que cumplir en su historia. Yo estaba agotada y todavía no tenía la fortaleza interna. Necesitaba tiempo y todavía no tenía respuestas ni para mí ni para nadie más. Las raíces no crecen instantáneamente. Se necesitan tiempo
y hay que preparar cuidadosamente el suelo y las condiciones ambientales adecuadas para que crezcan raíces saludables en el lugar correcto. Seguí pensando que volvería a salir, pero mi intuición y las sincronicidades seguían volviendo mi mirada hacia adentro, hacia mí misma, hacia Dios y hacia mi entorno inmediato. Pronto enviaré un correo electrónico a mi lista sobre las principales lecciones que aprendí en el 2020 y cómo estas lecciones pueden aplicarse en tu vida. Si aún no estás en mi lista de correo electrónico y deseas mantenerte en contacto, hay un enlace en la descripción del video abajo o tal vez acá arriba a la derecha también. Esa es la mejor manera de mantenernos en contacto porque por ahora que ya estamos viviendo una extrema imprevisibilidad en las plataformas de redes sociales últimamente, increíble lo que está pasando. Y no sabemos lo que va a pasar. Por cierto, estas plataformas de redes sociales ya no son el lugar para decir la verdad. Cuanto más avancen en la dirección del mal con la censura, más personas comenzarán a alejarse. Es probable que sigan intentando también cerrar el discurso público que no se conforma a la narrativa oficial. También es probable que sigan cerrando plataformas y formas de comunicación alternativas, como están haciendo ahora. Si bien al principio pueden tener la ventaja durante algún tiempo, eventualmente las personas se despertarán e innovarán nuevas formas de compartir información que no se pueden censurar ni cancelar. Mientras tanto, hay correo electrónico. Para todos y cada uno de los creadores de los que deseas escuchar, asegúrate de estar suscritos a sus listas de correo electrónico más temprano que tarde. El correo electrónico puede ser redirigido a veces al spam, al correo no deseado, ¿no? Por tu proveedor de correo electrónico. Lo escucho con frecuencia de las personas. Así que marca los correos electrónicos de tus creadores favoritos como seguros o favoritos, le pones la estrellita o no sé cómo es en tu correo para asegurarte de que lleguen a tu bandeja de entrada. Estamos en guerra. Esto no es solo una pandemia. El campo de batalla de esta guerra es físico de alguna manera, pero sobre todo es psicológico y espiritual. Se nos dice que esta es la nueva normalidad. El nuevo normalismo es el culto. La cultura le dice a una sociedad lo que es normal y puede estar totalmente jodido, pero aceptado como normal porque es lo que hace la gente. Se convierte en una alucinación colectiva, una psicosis colectiva. La gente empieza a creer de verdad que es real y correcto. Y es fácil para nosotros juzgar a los que vinieron antes de nosotros como amorales. Recuerda que en un momento la sociedad creía que tales atrocidades como la esclavitud eran normales. Y aquí estamos de nuevo. Mientras los que desafían la normalidad anormal de la sociedad están siendo satanizados. Si piensas que estás de pie contra el opresor, contra la esclavitud y de tu lado están los medios de comunicación, las grandes tecnologías y redes sociales, todas las corporaciones masivas y Hollywood, lo siento, pero estás confundido. Desconoces la historia. No tienes ni idea de lo que les pasó a quienes se opusieron a tales cosas. No fueron celebrados, sus voces no se elevaron, fueron perseguidos, difamados, avergonzados, torturados e incluso asesinados. Y aquí estamos otra vez. ¿Qué tan lejos llegará esta vez? Cultura. Nota la palabra raíz, culto. Observa las estructuras del lenguaje. Siempre me ha fascinado el idioma, por eso hablo 5 idiomas y estoy aprendiendo otro ahora mismo.
Hablar otros idiomas me da acceso a comprender la percepción de la realidad de los demás, de más personas que si solo hablara mi lengua materna. Tú y yo probablemente no estaríamos entendiendo, no nos estaríamos entendiendo en este momento si yo no hablara español. Los patrones del lenguaje y las palabras revelan los valores y percepciones culturales. Cuando se repiten palabras y frases, también nos encierran en una realidad consensuada. La realidad está hecha de construcciones del lenguaje. La palabra griega es logos. El mundo manifestado está hecho de lenguaje. En el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne. El lenguaje mantiene unida nuestra percepción de la realidad. Entonces, si queremos desuscribirnos del trance, debemos comenzar por rechazar el lenguaje que crea la construcción de esa realidad. La censura es el control de la información, el control de las mentes, el control de la realidad. Sin libertad de expresión se pierde tu capacidad de pensar y definir tu realidad. Y así terminamos en una psicosis colectiva. Parece real porque todos están en él, pero no es la realidad, es solo una construcción. El lenguaje es la forma en que transmitimos información. Quien controla el lenguaje, controla la información, controla la percepción de la realidad. Nota la perversión del lenguaje. Esto no comenzó en el último año, ha sido así durante mucho tiempo. Yo empecé a seguir estas tendencias hace unos 18 años. Estaba investigando y observando el abuso encubierto psicopático extremo en la sociedad mucho antes de saber qué era el abuso narcisista a nivel personal. No es nuevo. Ahora solo está como con esteroides, muy amplificado. Este ni siquiera es el primer intento que han hecho de control global usando un bicho. En el 2009 intentaron lo mismo. También intenté advertir a la gente. Y en aquel entonces no existían las redes sociales. Estaban en su infancia en ese momento. Por eso no funcionó. Y así es como funciona ahora, creo yo. En aquel entonces, cuando deseabas compartir información, enviabas un correo electrónico a todos los que conocías. Así que hice eso, a las 20 personas que conocía. Y seguramente la mayoría pensó que yo estaba loca, como todavía muchos lo hacen. Está bien, no tengo miedo de que me llamen loca. A los que dicen la verdad, a menudo se les etiqueta así. El nuevo normalismo vino con la introducción de nuevas frases y contexto de palabras que se utilizan en todo el mundo, en todos los idiomas. Se repiten ciertos mensajes y frases. El doble lenguaje, que es usar lenguaje bonito para disfrazar la verdad o hasta usar palabras para significar el 180 grados de contrario, para esconder la verdad. El doble lenguaje se utiliza para crear un doble pensamiento. Estos términos provienen de George Orwell. Y si aún no has leído el libro 1984, es muy recomendable. Es como la manual para lo que están haciendo. También lo fueron otras novelas distópicas de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Orwell, Bradbury, Huxley y Rand. Ellos vieron hacia dónde se dirigía hace 70 años. El doble lenguaje y el doble pensamiento causan la disonancia cognitiva. Esto es parte de la inducción hipnótica al culto. Todo el mundo empieza a utilizar ciertas frases confusas que inducen determinados estados perceptivos de la realidad. Los vínculos artificiales entre los miembros de la secta se crean a través de estas frases y la experiencia de trauma compartida que representan. El distanciamiento social
significa el aislamiento. La cuarentena es para personas que están enfermas, pero cuando se trata de personas saludables, se llama el confinamiento. Estamos todos juntos en esto. Es un código para... Las reglas son para los vasallos, no para la élite. En las sectas, el sentido de familia se fabrica mediante la humillación, el miedo, la tortura, la pérdida, la crueldad, el aislamiento, la confusión y el trauma compartido. Las reglas son absurdas y sin sentido. Lo que ellos llaman ciencia, hoy en día se ve que es en su mayoría parte simplemente otro culto, comprado y pagado para decir lo que quieran decir por los ingenieros sociales que está lleno de gaslighting. La ciencia es la nueva religión. Es por eso que los médicos que desafían la narrativa oficial están siendo censurados durante una pandemia. Si alguien te hubiera dicho hace apenas un año que no podrías ver a tu familia, ir a la iglesia o incluso trabajar para alimentar a tu familia porque tu trabajo no se considera esencial, habrías pensado que era una locura. Pero sin embargo, aquí estamos. Esta es la nueva normalidad, nos dicen. No hay nada normal en el nuevo normalismo. Estamos siendo lobotomizados. Si odias lo que digo y me odias ahora, está bien. Yo no estoy aquí para desempeñar un papel que tú quieras para mí en tu historia. Puedes desuscribirte en cualquier momento. Pero si estás escuchando esto y tiene sentido para ti, compártelo por favor con cualquier otra persona que creas que podría beneficiarse de este mensaje. Entiende que no te estoy diciendo que seas imprudente y lances la precaución al viento. Te digo que puedes optar por hacer una investigación independiente sobre las cosas, pensar por ti mismo, en lugar de simplemente creer lo que te digan las figuras de autoridad autodesignadas. Luego, puedes elegir cuáles precauciones son las más adecuadas para ti y tu familia. Simplemente les estoy animando a que dejen de participar en la psicosis colectiva. Esto comienza pensando por ti mismo. No creas solo lo que otros te dicen, incluyéndome a mí. Haz tu propia investigación, no seas perezoso. Se trata de tu futuro y el futuro de tus hijos. Busca fuentes alternativas de información. Escucha todos los lados. Habla con otras personas que estén dispuestas a tener conversaciones difíciles pero afables, que broten nuevas ideas. Luego, evalúa a través de tu experiencia directa lo que tiene más sentido para ti. Hagas lo que hagas, no recurras a la violencia. Esa no es la respuesta. Eso es lo que los ingenieros sociales quieren que hagamos, porque entonces tienen una excusa para quitarnos más libertades civiles y culparnos a nosotros. El 2021 será el año en que despertemos a la gravedad de esta crisis, individual y colectivamente, ¿o no? Sin embargo, lo veo, mucha gente está harta. Están hartos de ser tratados como esclavos infantilizados, sucios y tontos que no tienen el cerebro para pensar por sí mismos. Sin embargo, incluso si todos se despertaran ahora mismo, todavía tendríamos que hacer el difícil trabajo de la recuperación del trauma. Todos estamos siendo afectados por las capas del trauma. Están los traumas pasados individuales que desencadenan a medida que los ingenieros sociales tocan cada uno de los hilos de los traumas actuales. Luego está el trauma colectivo que nos está afectando a todos. ¿Quiénes soportarán la mayor carga de estos traumas? Son los niños. Se les está robando su desarrollo e infancia, al igual que los niños en un sistema familiar narcisista
u otro culto espiritual o religioso. Se verán afectados hasta la edad adulta de formas que todavía no podemos imaginar del todo. Una cosa que sí sabemos con certeza es que están siendo programados para temer a los demás y ver a los demás como sucios y peligrosos. Los más jóvenes de los niños ahora ni siquiera recordarán la vida antes del nuevo normalismo. Nacieron en esta matriz de trauma. Todos nacimos en un campo de trauma tan atrás como podemos rastrear la historia. Pero lo que está sucediendo ahora es el siguiente nivel y afecta a casi todos en todo el mundo. Solo estamos viendo el comienzo de las consecuencias. Las pólizas creadas para lidiar con el bicho terminarán teniendo una devastación mucho peor en la vida humana, individual y colectivamente, que el propio bicho, garantizado. Sin importar cuánto intenten manipularte a través de la culpa falsa para pensar lo contrario. No podemos cambiar el exterior sin antes mirar hacia adentro. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora? La respuesta es la misma ahora que para la travesía de autosanación después del abuso narcisista. Para acabar con el legado de abuso, primero tenemos que privar de alimento a los parásitos y asumir la responsabilidad de nuestra vida personal. Los parásitos incluyen a los psicópatas, los humanos, los arcontes, las entidades no humanas, y la inteligencia artificial inorgánica que está aprendiendo de todo lo que publicas en línea, de todo lo que dices y escribes en tu celular o incluso al alcance del micrófono de tu celular, e incluso de la nanotecnología que les permites inyectarse en tu cuerpo. Todos los datos que recopilan van a la computadora cuántica que están usando ahora para ejecutar escenarios de probabilidad de cómo reaccionaremos individual y colectivamente a los hilos de trauma que están arrancando. Cuando se agoten, tendrán que irse para otra dimensión. Si no tienen alimentos, no pueden seguir. Si continuamos alimentándolos, más fuertes crecerán. Ahora tengo algunos consejos para asumir la responsabilidad personal en este momento. Número 1. Llama a las cosas por su nombre. Las palabras tienen significado. Elígelos con cuidado. Deja de repetir como loros las palabras y frases que escuchas en las noticias o en las redes sociales. Tus palabras están creando la estructura de tu realidad. Número 2. Haz un inventario de tus valores. Descubre lo que realmente te importa. Luego, crea estándares y límites para proteger tus valores. Esto te ayudará a aumentar tu autoestima, tu autovalor. El autovalor te hace inmune al abuso porque valoras tu experiencia directa más que lo que otra persona te dice que tienes que creer o hacer o ser. Tus valores son la base de tu identidad, así como tu relación contigo mismo, igual como en todas tus otras relaciones. Tus valores sirven como un filtro importante para que descubras quién pertenece en tu círculo interior y quién no, quién está avanzando contigo y quién no. Número 3. Crea tu identidad individual. La gente tendrá todo tipo de opiniones y derechos sobre quién eres y quién deberías ser. Ellos intentarán forzarte a entrar en una caja o en un rol que crearon para ti. Déjalos. Eso no te define. No existes para desempeñar el papel que alguien más escribió para ti. Tienes la oportunidad de escribir tu propia historia. Puedes optar por reescribirla en cualquier momento, incluso si estuvieras siguiendo la historia de otra persona toda tu vida. No existes por la voluntad de los demás. No estás aquí para sacrificarte por los demás.
Eso es el canibalismo del alma. No importa cuán bonitas sean las palabras que usen para tratar de hacerte sentir culpable para que cumplas tales actos. Número 4. Cuestiona lo que escuchas. Eso incluye lo que yo estoy diciendo. No confíes meramente en mi palabra. Haz una investigación independiente. No solo lo que lees o ves, sino lo que experimentas tú mismo. Eso es lo real. Utiliza tus habilidades de pensamiento crítico y entrena ese músculo si se ha atrofiado. Eres la autoridad soberana sobre tu vida. Puedes escuchar otras perspectivas, separar el trigo de la paja y luego elegir lo que tiene sentido para ti, no lo que otra persona eligió para ti. Puedes retirar tu consentimiento en cualquier momento. Número 5. Embárcate en el difícil trabajo interno de la recuperación del trauma. Es largo y doloroso, pero vale la pena. Un paso importante en esa dirección es desarrollar una mayor presencia. El trauma hace que vivamos congelados en el pasado. A medida que te vuelvas más presente contigo mismo y con el momento del aquí y ahora, desarrollarás una mayor conciencia y podrás reintegrar la fragmentación del mente, cuerpo y espíritu que se produce a causa del trauma. Tenemos mucho trabajo por hacer y cuanto antes comencemos, mejor. Mis últimas palabras finales son para ti. Nos están vendiendo una ilusión y esperan que la compremos. ¿Qué harán si no la queremos? La suscripción a la ilusión es opcional. Si no te gusta, cancela tu suscripción.